al Señor por su palabra. ¿Verdad? Que el Señor nos ha enviado, hermanos, le ha dado un hermoso mensaje en el cual, hermanos, nos hemos alegrado. Yo creo que hemos estado atentos, ¿verdad? Escuchando, hermanos, el relato de la bendita predicación, ya que, hermanos, es una palabra que nos instruye, nos ayuda, hermanos, para que caminemos, ¿verdad?, por esta senda, la cual el Señor, hermanos, nos ha trazado. Y bendiga a nuestro hermano Isaías, que nos ha leído, hermanos, ¿verdad?, este hermoso mensaje en un solo versículo, en el cual, hermanos, yo creo que hemos sido edificados. Y yo también le voy a dar lectura para confirmar la bendita palabra del Señor, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios de Salomón, el capítulo, hermanos, 12, verso 28, el último versículo de este capítulo, y lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: en el camino de la justicia está la vida, y la senda de su vereda no es muerte. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Yo creo que con solamente leer, hermanos, este versículo, hermanos, todos tenemos, ¿verdad?, un uso de razón y la inteligencia que Dios nos ha dado. Hermanos, comprendemos, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. El Señor nos bendiga. Porque en el camino de la justicia dice que está la vida, ¿verdad? Ya oímos, hermanos, ¿verdad?, cuál es, hermanos, ese camino de la justicia. ¿Quién, hermanos, es ese camino? El Señor nos bendiga. Dice que el pueblo de Israel, hermanos, cuando Dios lo sacó, hermanos, de Egipto y lo introdujo en el desierto, Dios les habló acerca de la justicia, acerca de la obediencia. Amén. El Señor los bendiga. Y hermanos, fue tan claro el Señor con ellos, hermanos, para que ellos tuvieran temor y respeto a sus mandamientos. El Señor los bendiga. Les digo, hermanos, el Señor, de que, hermanos, cuando ellos, hermanos, anduvieran en contra de los propósitos de Dios, yo les digo, Dios, le voy a enviar bestias, le voy a enviar fieras, las cuales arrebatarán vuestros hijos, vuestros animales. El Señor los bendiga, para que os apoquen. Queriendo decir, para que el pueblo fuera reducido a causa, hermanos, de la desobediencia. El Señor los bendiga. Y si con eso no tuvieran, les dijo Dios, entonces les voy a mandar 7 veces más plagas. Nos bendiga el Señor. Y van a ser consumidos, les dice, hermanos, por las plagas, por las enfermedades. Y si con aquello todavía, les dice el Señor, hermanos, no querían corregirse, los voy a entregar a los enemigos. Y eso fue lo que, hermanos, sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Dios, hermanos, verdad, hermanos, Dios les dio promesas al pueblo. Les dijo el Señor, ¿será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios? El Señor los bendiga. Para guardarla, para ponerla por obra, para guardarles, dice, los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, le dijo Moisés, te va a poner en alto sobre todas las gentes de la tierra. Y van a venir sobre ustedes todas estas bendiciones. Les van a alcanzar todos los días de vuestras vidas. Mire qué bendición, hermano, verdad, es, hermano, andar por el camino de la justicia, por el camino de la obediencia hacia nuestro Dios. Te van a alcanzar, le digo, esto viene todos los días de vuestra vida. No te va a venir mal. Nadie te va a hacer daño. Aunque los enemigos vengan a ti por un camino, les dice, van a huir por 7. Amén. Alabado sea nuestro Dios. El diablo, hermano, siempre, hermano, su propósito es amedrentar el pueblo de Dios.
querer poner zozobra, querer poner miedo, querer poner tristeza, querer poner debilidad, hermanos, en nuestra vida. Pero cuando le clamamos a Dios, hermanos, en el momento, no importa la hora, pero cuando usted dobla sus rodillas y le clama a Dios y le dice cuál es su necesidad, cuál es su petición, ahí está el Señor para respaldarnos. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Y hermanos, ustedes de repente se dan cuenta que, hermanos, aquella saeta que el enemigo le mandó se ha disipado. Ya no hay peligro, ya el miedo se fue. La enfermedad que tenía ya lo dejó. La tristeza que sentía ya no la siente más. ¿Por qué? Porque, hermano, el cristiano que anda bajo la justicia de Dios tiene una cubierta divina. Tenemos un amparo divino de parte de nuestro Dios. Que no estamos solos, hermanos. Aquel varón, Tomás. Hermanos, este hombre, hermanos, no había entendido todavía cuál era el camino. El Señor le había dicho: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor nos bendiga. Mira, hermano, yo veo gente y hermanos que dicen de que el Señor se puede preparar moradas. Y esas ya están preparadas, hermano. Está entendible. Lea capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Léalo con cuidado y se va a dar cuenta de que esas moradas ya están preparadas desde antes de la fundación del mundo. De otra manera, dijo Cristo: hermanos, vea, yo ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero como ya está preparado, ya no había necesidad que nos dijera de esa manera. Jesús, sí. El Señor les bendiga. Y vendré otra vez, les dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor nos bendiga. Y conocéis, les dice, hermanos, el camino. Tomás le dijo: Señor, muéstranos el camino. Y el Señor le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido. Hermanos, ¿verdad? Ese camino, hermanos, el Señor nos bendiga. Ese camino de justicia se llama Jesucristo. Ese camino, hermanos, se acuerda que, hermanos, en el tiempo cuando el hombre pecó, hermanos, Dios dice que, hermanos, puso un querubín con una espada, hermanos, verdad que, hermanos, la revoloteaba, la revolvía, hermanos, verdad, guardando, dice, el camino hacia el árbol de la vida. Ese camino había estado oculto, hermanos, desde aquel tiempo cuando el hombre transgresó a Dios. Ese camino estuvo escondido. Inaccesible. Nadie podía encontrar ese camino, nadie podía llegar a hermanos, para no acercarse y comer del árbol de la vida. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Pero un día, hermanos, ese camino fue descubierto. ¿Verdad? El profeta Job, ¿verdad? Él, hermano, lo menciona. El Señor los bendiga. Dice que ciertamente la plata, ¿verdad?, tiene su venero. El oro, dice, el lugar de donde se forma. Dice que de la, hermanos, de la piedra fundido el metal. Y el hierro se saca del polvo. Hay sendas, dice, que nunca la conoció ave, que nunca pasó animal fiero por ello. El Señor nos bendiga. Cosas, hermanos, que ojo de buitre dice que no ha visto. Hermanos, bendito sea el Señor, pero que en el pedernal dice que, hermanos, verdad, hermanos, puso su mano y cortó los peñascos de raíces, dice la Escritura. Hermanos, y él vino, hermanos, y hermanos, se abrió la senda, abrió el camino, hermanos, que nos lleva hacia la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ese camino había sido encubierto. Ese camino estaba, hermanos, estaba cerrado a nuestros ojos.
Pero un día apareció, hermanos, verdad, ese que nos traía, hermanos, esa mirada hacia ese camino. Un día apareció en el desierto de Judea. Alabado sea nuestro Dios. Dice la Escritura que Juan, hermanos, bautizaba en el Jordán. Allí, hermanos, dice que venían a él todas las provincias de los alrededores, hermanos, confesando sus pecados. Alabado sea el Señor. Y en ese tiempo apareció también, hermanos, el que venía, hermanos, a mostrarnos ese camino. El Salvador de nuestras vidas. El que iba a derramar su sangre por nosotros. El que nos iba a llamar de las tinieblas. De allá donde andábamos perdidos, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Allá estábamos nosotros, que no encontrábamos para dónde caminar, porque no veíamos con nuestra vista espiritual. Cualquier camino que nos dijeran, por allí caminábamos y pensábamos que ese camino era bueno. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. Pero esos caminos son de muerte, hermanos. ¿Cuántas personas no se le dice, mire, venga, métase a esta religión? Sigamos en esto, practiquemos esto, hermano, y allí muere la gente confundida y su fin es perdición. Pero el que ha visto, hermanos, a Cristo, ha visto al Padre. El Señor los bendiga. Qué hermoso, hermanos. Y dice que Juan lo miró cuando apareció el maestro y le dijo el Señor, bautízame. Pero Juan dice que le resistía. Y le decía, ¿cómo tú vienes a mí? Yo, le dice, necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le contestó el Señor, hermanos? Deja ahora a Juan, porque así nos conviene que se cumpla toda justicia. Alabado sea el Señor. Y dice que Juan, hermanos, lo llevó. Hermanos, entraron ambos juntos al río, al agua, hermanos, y allí fue sumergido el bendito maestro. Allí fue bautizado. Los cielos dieron testimonio de él. Se abrieron, hermanos, los cielos. Una voz que, hermanos, hablaba desde arriba. Y el Espíritu de Dios que descendía en forma como de paloma sobre el maestro. Amén. Gloria a Dios. Y el Padre decía, este es mi Hijo amado, en el cual tomo todo contentamiento. Alabado sea nuestro Dios. Allí apareció, hermano, el Señor. Y desde aquel momento dice que el Señor, hermano, dejó aquellos lugares de las, hermanos, verdades de Judea y subió al desierto. Ahí estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando al Padre. Gloria a Dios. Preparándose el maestro. Porque tenía que, hermanos, hacer un trabajo grande. Tenía que mostrar ese camino. Amén. Había que mostrarle a la gente que estaba perdida que había un camino santo y vivo, hermanos. Amén. Un camino que lleva hacia la vida eterna. Los religiosos habían mostrado muchos caminos. Los fariseos, los publicanos, muchas gentes, hermanos, que practicaban religiones, habían mostrado muchos caminos, pero ninguno llevaba al lugar que nos lleva este camino que el Señor nos ha mostrado. Alabado sea nuestro Dios. Dice que estuvo en el desierto orando. Me imagino el maestro, hermanos, allá en solo, clamando, hermanos, se vea sin dormir, sin comer, hermanos. Su cuerpo físico se desgastaba. Sentía la necesidad, sentía la sed, sentía el hambre, el maestro, sentía el cansancio, pero todo lo hacía por amor a usted y a mí. Porque el Señor sabía lo que le esperaba. No era cosa fácil, no era cualquier cosa lo que el Señor tenía que, hermanos, emprender en aquel momento. Dice la Escritura que ahí se le presentó el diablo. Ahí se le presentó Satanás para tentarlo, hermanos, y decirle, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mira, hermano, yo pienso que una persona con hambre quiere comer cualquier cosa.
quiere saciarse, puede caer en debilidad, hermano. El Señor los bendiga. Puede comer cualquier cosa, aunque le sea prohibido espiritualmente, pero con la necesidad física que siente, el hombre y la mujer puede fracasar, hermano. El Señor los bendiga. Porque a veces en la pobreza, hermano, en la necesidad, en la falta de empleo, a veces el diablo se aprovecha y pone ofertas, hermano, y lo puede llevar por otro camino, nos puede llevar por otra senda, nos puede llevar por otro lugar a donde sí va a haber muerte, hermanos. El Señor los bendiga. Pero cuando nos mantenemos esperando en la misericordia de Dios, hermano, tarde que temprano alguien vendrá y nos va a asistir. ¿No es cierto que se presentaron ángeles al Señor y le confortaban? ¿Qué fuerzas no debe haber recibido el Señor? Hermanos, ¿verdad? Con aquella fortaleza que los ángeles le traían, hermanos, al Señor. Dice que el Señor después que bajó del desierto, hermanos, vino, dice la Escritura, hermanos, a Nazaret, ¿verdad? Donde había sido criado. Y dejando, dice, a Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima, dice, ¿verdad? De los confines de Zabulón y de Neftalí, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, dice la Escritura, camino de la mar, alabado sea el Señor. Es una ciudad asentada en tinieblas, hermano, pero que dice que vio gran luz, hermano. Y los que estaban en sombra y en región de muerte, luz les esclareció. Y desde entonces empezó el Señor a decir, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezaba el Señor a mostrar este camino. Al que estaba ciego le daba vista para que lo viera. Al que estaba sordo y no oía lo que se le decía, le abría los oídos para que oyera. Al que no podía hablar, le abría su lengua para que hablara. Al que estaba cojo y no podía caminar por ese camino, le enderezaba los pies. Qué lindo es el Maestro, hermano. ¿Qué más podemos pedir de Él? Si con Él lo tenemos todo. ¿A qué diremos? Dijo el apóstol Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. No hay otro camino como este, hermano. Aquí hay luz. Aquí hay quien nos acompañe. Aquí no vamos solos. Aquí va el Señor con su pueblo. Bendita senda que el Señor nos ha trazado. Alabado sea nuestro Dios. Pero el que deje esta senda encuentra otra en la cual hay muerte. Porque el que por ti es vallado, dice que lo muerde la serpiente. El Señor los bendiga. Muchos ya dejaron este camino. Hay quienes que ya casi, para terminar la carrera, lo han dejado. Hay quienes que, hermanos, verdad, muy poco han caminado y se han cansado. El Señor los bendiga. Pero cuando venimos a este lugar y oímos esta palabra nos conforta. Esta palabra nos da fuerza. Y yo sé que David, cuando iba cansado ahí en la cuesta de Jerusalén, hermano, llegó aquel varón, hermano, que aquellos asnos cargados de pan, aquellos cueros llenos de vino. Y David le dijo, ¿y esto para qué es, iba? Aquel hombre le dijo, estos panes son para los siervos de mi Señor. Y el vino, le dice, es para los que se cansan en el camino. Esta palabra nos trae fuerza. Esta palabra nos fortalece. Esta palabra nos da nuevo aliento para que no desmayemos. Mira, hermano, cuando usted siente hambre, ¿qué es lo que hace? Busca qué comer, ¿verdad? Y el alma es igual, hermano. El Señor nos bendiga. Yo recuerdo cuando hermano Bomaro estaba diciendo el domingo pasado que a veces el Señor nos despierta a diferentes horas. El Señor lo que quiere es que le busquemos, que le oremos, que leamos que sea un versículo, algo, hermanos, de la palabra del Señor, porque, hermanos, esta palabra, además de que nos sustenta, dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrero a nuestro camino. ¿Y con qué dice? Alumbrará el joven su camino. Con guardar su palabra. No solamente el joven, sino que todo aquel que ha creído en el Señor. Todos, hermanos, que
que esta palabra, mire hermano, cuando le empezamos a leer, queremos sacarle más, ¿verdad? Sí. Empezar es que cuesta. Porque llegamos cansados, hermano, ¿verdad? Y tantas cosas que hay que hacer, pero cuando empezamos a leerla, queremos seguir sacando más y leyendo más, hermano. ¿Por qué? Porque esta palabra, dijo David, hermano, que es dulce como la miel y más que la que destila del panal. Aunque ella nos amonesta, pero con guardarla hay grande galardón. Qué lindo es el Señor, hermano.